dependiente de esa ciudad. Formaba parte de lo que se llamaba entonces el Gran Ducado de Toscana. Mire, 1564. Estamos en pleno Renacimiento. Bueno, el Renacimiento artístico ya ha tenido su recorrido o ha comenzado su recorrido. Eso es muy importante. Florencia, ¿verdad? Italia en el Renacimiento. Eso indica que se trata de una persona que viene al mundo en un sitio en donde el pensamiento está en ebullición y en donde se ha creado ya una idea esencial. Y de ahí la contribución de Galileo. ¿Cuál es la idea que se ha creado? Mire, en ese momento el hombre se considera ya capaz de cualquier cosa. ¿Verdad? Capaz de cualquier cosa. Para esa época. Te estoy diciendo para esa época. Y a partir de entonces nos vamos a considerar capaces, digo los humanos, de cualquier cosa. ¿Verdad? Hasta el Renacimiento el hombre estaba sometido a límites y sabía que su vida estaba normada y que podía hacer ciertas cosas y que su vida no podía cambiar mucho y que tenía un destino aquí en la tierra que luego, o que le daba paso a un destino trascendente, espiritual, más allá de la muerte en el cielo. En el Renacimiento se produce un cambio de todos esos paradigmas y de todas esas cosas, y la gente empieza a pensar por su cuenta. Los pintores, por ejemplo, que es lo más evidente del Renacimiento, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Sí, no sé si en la ciencia o en las bellas artes, pero sería muy difícil decir cuál es la más, la expresión, pero sin duda sí es la más conocida. Si usted ve las imágenes que se pintan o se hacen, se modelan antes del Renacimiento, usted ve que todas son adecuadas a ciertos moldes. Entonces todos son moldes, pero de pronto usted se considera con el derecho de pintar, ¿verdad?, al ser humano como el ser humano es, sí. Con lo cual se rompe. Bueno, en ese espíritu que viene al mundo Galileo Galilei. Sí, pero va a ser interesante conocer también fruto de esa investigación que ha hecho el profesor Ricardo Contreras, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, hay un libro de un autor y el título se llama El hombre y sus circunstancias. Sí, señor. En 1517, Martín Lutero cuelga en las puertas de su iglesia las 98 tesis. Señor. Y en 1543 arranca el Concilio de Trento. También, que es la contrarreforma. La contrarreforma. Y es clausurado en 1563, un año antes de que nazca Galileo. Así es. Galileo nace justo en el momento en que se inicia la contrarreforma. O sea que no es solamente la efervescencia de un momento histórico en el que convergen mentes preclaras del pensamiento filosófico y teológico, sino es una circunstancia histórica muy particular en la cual se encuentra en la palestra la contrarreforma. La Iglesia se mira y reacciona frente a la expansión de un movimiento que toma territorio desde Alemania y se extiende hasta Inglaterra y en parte en Francia y los países nórdicos. Estimula a pensadores y estimula el pensamiento. Así es. Las nuevas formas de pensar. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué nos interesa desde Mérida? ¿Por qué nos planteamos desde esta ciudad celebrar un año galileano, festejar? Porque este científico obviamente tiene muchos méritos, como lo acabamos de mencionar y lo acaba de mencionar nuestro distinguido profesor doctor Rondón Ucete, sino que es Galileo, en opinión de varios investigadores,
junto con Francis Bacon y junto con Descartes, el padre del método científico, de la metodología para hacer investigación científica moderna, que es lo que ha hecho llegar al hombre a la actualidad. Bueno, es, según Einstein, el padre de la ciencia moderna. Correcto. Nada Es mucho menos. decir. Bueno, sin embargo, él ha mencionado otro personaje que es casi, que comparte casi el mismo lapso histórico que Galileo, que es Francis Bacon. Francis Bacon, sí. Galileo es italiano, Bacon es inglés, pero Bacon nace poquito antes, 1561, y muere también poquito antes de Galileo. Muere en 1626, si mal no recuerdo. Usted que ha escrito sobre ambos me corregirá la fecha, pero creo que es 1626. Y entonces Bacon trabaja en Inglaterra, no trabaja como científico propiamente, o sea, me equivoco, no trabaja en un área específica de la ciencia como Galileo, que trabaja en la astronomía, en las matemáticas. Galileo fue un gran matemático, etcétera. No. Bacon es un filósofo de la ciencia y sobre todo es un creador, junto con Galileo, de un método científico. Bueno, entre los dos habría también que agregar un poquito más tarde a Descartes. Pero entre los dos dan origen al gran movimiento fíjate, un dato curioso. Galileo y Francis Bacon son posibles también porque se han desarrollado las universidades. Efectivamente. No hay que olvidar eso, ¿verdad? Galileo trabaja en la Universidad de Padua. Correcto. Y luego en la Universidad de Pisa. Profesor de matemáticas. Profesor de matemáticas. Y Bacon es graduado en universidad inglesa. Es más, tiene título en leyes. Llega a ser representante de la corona británica ante la justicia inglesa. ¿Este tú? Asesor y hombre de confianza de la Isabel I. Cuyo periodo significa una reforma del pensamiento, una revolución del pensamiento. Claro, y entonces vienen o son de un ambiente en el cual se está formando la ciencia, no solo la ciencia en el campo natural, las ciencias naturales, que se están desarrollando en ese momento, sino también en el momento en que se está produciendo todo un cambio en las ciencias sociales, incluso en que están apareciendo cosas que van a dar origen más adelante y mucho más tarde a nuevas ciencias sociales. Entonces, es en ese ambiente que aparecen estos personajes, y específicamente Galileo, que es el que nos convoca, nos ocupa, pero Galileo le decía, ¿por qué celebrar a Galileo? ¿Por qué celebrarlo hoy? ¿Por qué incluso, mira, el programa Todo más... un año que va a Sí, ser, pero el programa más importante de formación de jóvenes en Europa se denomina Galileo. Y Venezuela lo tuvo. Venezuela en los 90, claro. el programa Galileo, Sí, señor. que becó a un contingente de contemporáneos míos. Sí, señor. Yo fui aspirante al programa Galileo. Sí, señor. Y los europeos tienen, bueno, una serie de programas que distinguen con el nombre de Galileo. Ahora, ¿por qué celebrarlo? Porque Galileo es el origen de un gran movimiento. Por eso yo citaba el término de Einstein, ¿verdad? Es el padre de la ciencia moderna, pero más allá de eso, ¿verdad? Es que hoy en día vivimos, o uno de los problemas fundamentales que se nos plantea, vivimos una crisis también en el pensamiento, porque hoy en día, ¿verdad?, discutimos el derecho a crear y a pensar, y nadie es más representativo de ese derecho, ¿verdad?, Claro. del derecho de las personas, de este señor tuyo y mío, a crear y a pensar en cualquier rama del saber, que Galileo.
Sí, pero yo voy a tener que hacer un alto y no quisiera de verdad que sí, esto yo podría decir que es una clase magistral lo que tenemos aquí. Y estamos así como extasiados, 2 generaciones, profesores brillantes de nuestra universidad. Personas como estas son las que nos hacen sentir cada vez más orgullosos de lo que tenemos en nuestra Universidad de los Andes. Y estamos hablando sobre un tema interesantísimo y de un gran personaje. Así que no se aparte que aún hay más de Academia Andina.